Hola. Bueno, entonces nos han estado diciendo que necesitamos cultivar nuestro templo interior. Entonces nos dicen, nuestro templo interior se refieren como a unos puntos energéticos que pueden estar localizados en diferentes partes del cuerpo. Dicen que depende mucho como del individuo, de la forma en que habita su existencia, de la forma en que se comporta y también de la forma en que se ha generado su contexto, eh, como a dónde lleva ciertas energías, ¿sí? Pensemos que ciertas energías en el sentido de energías de la felicidad o cargas que son pesadas o ira o tristeza o miedo. Entonces dicen como sobre eso debemos considerar que nosotros somos o tenemos un templo interior. Entonces dicen que dentro de esas áreas en las que tenemos nuestro templo interior, que dicen que generalmente está localizado a la altura del pecho o a la altura del plexo solar, dígase chakra corazón y chakra plexo solar, son como los puntos energéticos que son luminosos, que cultivan nuestro deseo, nuestra intención, cómo caminamos por el mundo, cómo nos sentimos, cómo brillamos en nuestro andar. Entonces nos dicen, es importante cultivar ese templo. Cultivar el templo, digamos que dentro de la metáfora está en que cuando tú asistes a un templo, ¿sí? Sin importar eh, cuáles son tus creencias, si tienes una afiliación religiosa o espiritual, nos dicen cuando entramos a un templo, entramos en una actitud de introspección, ¿sí? O sea, de reflexión interna, entramos en una actitud de respeto, una actitud de solemnidad y de amor, ¿sí? Y también muchas veces de agradecimiento. Entonces dicen, si nosotros interiormente también tenemos un templo, ¿por qué no le estamos dando un lugar? Y nos piden que le demos ese lugar haciendo lo que se hace en los templos, que es crear maestría, que es crear sabiduría, que es crear amor, paz, claridad, paciencia. Y nos dicen sobre todo un sentido de paz interior, como de serenidad. Entonces nos dicen, es importante cultivar eso, cultivar el templo, para que lo demás también se encuentre sano y brille más. Es importante lo que ocurra con nuestra parte energética y espiritual y cómo nos conectamos con nosotros mismos, con ese templo interior y con el todo. Porque es como si ese templo interior se convirtiera como en una antenita que nos permite ser receptores eh, como de luz, receptores de prosperidad, receptores de abundancia, receptores de amor, de buena salud, de que esto además no sea como un tema de recibir, sino como de gestionar y crearlo desde ahí. Si todo empieza a brillar acá, una célula lo comparte con otra, siguen brillando y todos nos volvemos más radiantes. Entonces nos dicen, vamos a cultivar el templo interior, o en algunos casos dicen, ¿qué pasa que no estás cultivando tu templo interior? Entonces, eh, la pregunta que resuene contigo, si es algo que necesitas empezar a hacer o es algo que ya sabes que debes hacer, pero que aún no has hecho. Entonces, te dejo la invitación. Chao.